Bien, les voy a decir bienvenidos, bienvenidas, para lo cual en Yiddish se usa la expresión muy parecida a la del hebreo, Bruchim Haboim. Bruchim Haboim. Porque tenemos una nueva, una nueva alumna. También está mirando al costado porque Sí, proyectamos ahí. bien, está Así los puede ver. hermoso. Perfecto, ahí estamos. Vamos a repasar un poco todo lo que vimos ayer, ¿les parece? Um, Shalom Aleichem, Silvia. Alejem Sholem. Mm. No sé qué más decir. Heistir. No te escuché. Wie heißt ihr? Y hey, Silvia. So, eso. Sí. Sehr angenehm. Eh, me sale en inglés. Puedes responder Em, exactamente lo mismo. Sehr angenehm. Eso. Em, Georgina, Shalom Aleichem. Aleichem Sholem. Wie heißt ihr? Y hey, Cristina. Sehr angenehm. De ahí era Ingen. Ah, ok. No. Em, Shalom Aleichem, Augusto. Aleichem Sholem. Wie heißt ihr? Ich heiße Augusto. Sehr Acá. angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Shalom Aleichem. Aleichem Sholem. Wie heißt ihr? Y hey, Guadalupe. Soy Angeram. Eso. Sehr angenehm. soy Angeram. Ajá. Und Gaby, Sholem Aleichem. Aleichem Sholem. Tenemos dos Gaby. Wie heißt ihr? Ich heiße Gabriel. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Gaby, pero Gabriela. Sholem Aleichem. Aleichem Sholem. ¿Quieres preguntarme a mí cómo me llamo? Wie heißt ihr? Muy bien. Ich heiße Yasmin. Sehr Sehr, angenehm. sehr angenehm. Ahí va. Muy bien. Reisele, Roxana. Shalom Sholem Aleichem. Aleichem Sholem. ¿Me querés preguntar cómo me llamo? Wie heißt ihr? Ich heiße Yasmin. Und wie heißt ihr? Ich heiße Reisele. Sehr angenehm. Sehr angenehm. No sé si se dieron cuenta que yo dije Ich heiße Yasmin y agregué un. Un. Wie heißt ihr? ¿Qué querrá decir ese un? Y. Exactamente. Y. ¿Sí? Lo vamos a usar un montón, el un. Es UN. Un. Em, Circe. Shalom Aleichem. Aleichem Sholem. Wie heißt ihr?
Ich heiße Circe. Und du? No, Un sí, ir. un dir. Sí, podría ser un du. Ya lo vamos a ver el du, que es el vos. Pero todavía nos estamos manejando con el usted porque no somos familiares, no nos conocemos todavía bien. Entonces, bueno, vamos con el ir. Un ir. Muy bien, pero perfecto. Entonces vos me preguntaste a mí un ir. Ich heiße Yasmin. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Eh, Talia estaba, ella no está. A ver, David. Shalom Aleichem. Alechem Sholem. Wie heißt ihr? Ich heiße David. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Bien. La perdimos a Tali, creo. Ahora ¿qué más se acuerdan que hayamos visto ayer? Por ejemplo, Sí. Ahí. Sí. bien, muy bien, excelente. Acá, Guada, sí, que no la están viendo, pero está acá, Guadalupe, me dijo, por ejemplo, wie heißt sie? Sie. Sie, que quería decir ¿Cómo se llama ella? eso. Muy bien. ¿Cómo se llama? Ella, ¿no? Entonces, Sholem Aleichem, Tali. Alejem Shalom. No sé cómo Aleichem se dice Shalom. perdón. Alejem Sholem. Shalom. Alejem Sholem. ¿Cómo se dice Eso. perdón? Perdón, es una O forma compleja que solo se las voy a mencionar, que nosotros decimos sei mir moichel. Sei Zaimir mir Morge. moichel. Moichel, Dar- pero ahí ya hay un hebraísmo también, o sea, ya tenemos un hebraísmo, el moichel, por ejemplo. Es una forma más compleja, pero se las menciono. Sei mir moichel. Que si lo escribimos de forma transliterada, y no voy a explicar todo lo que eso quiere decir, porque ya lo vamos a ver pronto, pero a ver, ven el pizarrón, ¿no? No, no se ve, o se ve. Ahí va. Y Anchuldik. ¿Se ve? Sí, también vale. Sí, totalmente. Hay distintas formas. Yo ahora les mencioné esta. Muy bien, Siria, esa es totalmente. Pará. Esto borra bien, no me acuerdo. No. Me quedé corta. Ay, gracias, Pot. Sei mir, lo voy a completar acá. Sei mir moi. ¿Se acuerdan que la KH se pronunciaba? Eso. Moi. Ay, gracias, muchas gracias. Sei mir moi. O podemos decir también esto es para disculparse, ¿no? Para disculparse. Daimir Moisel es una opción o la que mencionó Silvia. Esto solo para que si lo quieren decir, lo puedan decir, ¿sí? Pero no es que, como les dije antes, no lo voy a explicar ahora. Entschuldig mir, por ejemplo. El mir es a mí, ¿sí? Entschuldig mir. ¿Todas lo ven? Si quieren usarlo, pueden usarlo. Bien. Pero
Pero no hace falta que te disculpes, Tali. No, se me cayó la No pasa computadora, o nada, sea, se me volvió loca la computadora. tranquila. Pero ya está. Entonces voy de vuelta y te voy a preguntar, ¿wie heißt? No, pregúntame a mí cómo se llama Gabriela, pero vos no sabes su nombre. Entonces me Sí. tenés que preguntar bien. Wie heißt sie? Perfecto. Sie heißt Gabriela. Yo también te pregunté con heißt, ¿no? Sí, Wie heißt perfecto, sí. sie? Sí. Está bien. Wie heißt, sí. Wie heißt sie? Sie heißt Gabriela. Un Augusto. Te voy a preguntar por Georgina. No, te voy a preguntar por Gabriel. Y te voy a preguntar, ¿wie heißt er? heißt Gabriel. Excelente. Bien. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a alguien, a otra persona? Sí. Ah, ok. Alguien no alcanza a leer. Bien. Bien, por ejemplo, Roxana, ¿podrías preguntarle a Augusto cómo se llama David, por ejemplo? Si vos no sabes su nombre. Wie heißt er? heißt David. Muy bien, excelente. Entonces tenemos hasta ahora, repasamos un poquito, ¿no? Repasamos el ich. A ver, sí, creo que voy a necesitar. Ah, eso, perfecto. ¿Ya todos pudieron copiar esto si querían copiarlo? ¿Sí? ¿Se podrá transcribir? Porque la verdad que se ve a veces un poco medio borrado. Se ve poco, ¿no? ¿Se ve poco claro? Ahí lo puse en el chat. Claro, como Ah, pixelado. no. Ahí está en el chat, genial. No, yo tampoco lo veo muy bien. Yo hoy estoy con tablet y no lo veo bien. Ahí Lo puse en el chat. Está en el chat. Intenten en su Zoom. Hay una parte donde modificar la vista. Si ponen vista de orador, lo pueden ver más grande. Igualmente lo transcribo en el chat para que lo lean. Sí, Ahí sí, va. yo lo tengo, Ahora vamos a como pasar. lo tengo grande, igual se pixela. Sí, igual, a mí se me ha entrecortado un poco las palabras. ¿Cómo? ¿Cómo? Gaby. Creo que Se veía como muy borroso igual. ¿Se ve borroso? ¿En el pizarrón se ve borroso? No, debe ser la conexión. Ah, debe ser la conexión, sí. Hasta que no me queda USB para conectar. Ok, bueno, ahora haremos lo que podamos. Bien, a ver. ¿Cómo decíamos gracias? ¿Adán? Adán. Adán. Excelente, Adán. Adán. Ah, está muy arriba. Discúlpenme por esto, pero no es tan... A ver, ahí está. Adán. ¿Sí? Ah, son dos palabras, no es una Son sola. dos palabras, exactamente, son dos palabras. Sí, ayer habíamos dicho que y ahora lo vamos a ver en otra forma de saludo, es el artículo indefinido, ¿sí? Un o una. O vamos a ver pronto que en el Yiddish no tenemos solamente masculino y femenino, sino que también tenemos el neutro, ¿sí? Entonces, va a valer tanto para un sustantivo femenino como para uno masculino o como para uno neutro, ¿sí? Eso es el Adán. Bien.
Y entonces aprovecho para introducirles otra forma de saludo, ¿sí? Y con estas formas de saludo también vamos viendo vocabulario nuevo, ¿no? No es simplemente el saludo en sí mismo, que es muy importante, sino que también vamos aprendiendo palabras nuevas. Y tenemos esta ya se las introduje también, la palabra gut, cuando les dije sehr gut, ¿se acuerdan? Pero no la transmitiste. No, bien, ahora lo voy a hacer. Hay un par también que dijiste ayer que no las transmitiste. Que no la bien. Tenemos una forma de saludo que es esta. Gut. ¿Qué quiere decir good? Muy parecido al inglés. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, Bueno o bien. Good morgen. Morgen. Good morning. ¿Sí? O le podemos poner. Para la tarde, ¿cómo sería? Ahora vamos, esperen. Vamos de a poquito. Ya lo vamos a ver, ¿eh? No se preocupen. Ya lo vamos a ver, Silvia. Good morning, podemos decir. O simplemente good morning, como a ustedes les guste más. ¿Sí? Las dos son posibles. Good morning. ¿Qué será morning? mañana. Mañana. Entonces, con eso lo que queremos decir es buen día. ¿Sí? Good morning. Y el good morning no solo es buenos días como lo usamos nosotros, así como tal vez más a la mañana, sino que es válido como para hasta las 5 de la tarde más o menos. Mira. ¿Sí? Ah. Podemos decir good morning. Más que un saludo de mañana, el saludo del Es día. un saludo del día. Sí, sí, sí. Como si nos encontramos en la calle o en cualquier lado, podemos decirnos good morning si es hasta las 5 más o menos. ¿Sí? Es un aproximado, ¿no? No es que es. Y entonces, la respuesta al good morning, y fíjense que es morgen, morgen, no es morgen, no hay una E, sino que va directo a la N, morgen, ¿ok? Eso es muy propio del yiddish, ¿sí? Lo que en alemán, nosotros, en alemán incluso se pronuncia, casi que no se dice morgen, aunque se escribe morgen, sino que casi que se dice morgen, casi es como la fonética. Así que, y el yiddish, como les dije ayer, es muy fonético, ¿sí? Así que morgen. Good morning. ¿A eso qué le vamos a responder? ¿Cuál va a ser la respuesta? Esta va a ser la respuesta. Va a ser good your. A good your. Y fíjense que la Y, ¿sí? Acá en este caso sería, es como una semiconsonante, ¿sí? Porque nosotros vamos a, que es como una your, ¿ok? No es ni una I latina nuestra, no es una I latina nuestra, sino que es un your. ¿Se entiende? Esto de la semiconsonante. Sí. Y your. Que en general, igual cuando decimos a good your, puede que suene como una I latina nuestra, ¿sí? No vamos a enfatizar tanto y, pero es a good your. ¿Ok? Y ya vamos a ver, hoy vamos a ver la letra en el Aleph Beis que se corresponde con esta, ¿sí? Ya la vamos a ver hoy mismo. Entonces, a good your es una respuesta, es casi la respuesta a todos los saludos. Ya sea el de good morning, ya sea otro, el que usamos para cuando ya está anocheciendo, es más, empieza a
hacerse más tarde, ¿sí? Que va a ser Guten Abend. Abend, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a practicar un poquito este. Good morning, a good morning, a good year, ¿sí? Yo les voy a preguntar. Una El Sholem pregunta. Aleichem Sholem es como casi que vale para cualquier momento, ¿sí? Es como más general. Lo podemos usar siempre. Estos son un poquito más específicos, un poquitito más, ¿sí? Ya te puedo hacer una pregunta. Sí, obvio. Cuando es Rosh Hashanah, viste que se dice Agit Yur, no es ¿no? ¿O es este? No, claro, es Es- propiamente, en ese caso, la palabra yor o yur, que es como más, según la variedad, una variedad lingüística, en la que cambia la O por la U, que es la misma palabra. En ese caso es año nuevo, se refiere al buen año nuevo. Sí. Pero en este caso, está buena la pregunta, pero en este caso, Agut Yor no se refiere, porque la palabra yor, la traducción literal es año, Claro. ¿sí? Pero en este Ujú. caso no se usa como año. O sea, no queremos decir un buen año. Claro. Simplemente es una forma de respuesta a un saludo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es así, es la costumbre, es la costumbre. A pesar de que yor quiera decir año, ¿sí? En respuesta a un saludo como a Guten Morgen, no, es simplemente estamos respondiendo a lo mismo, no como a Gut Yor. O sí, si quieren, sí, un buen año, pero como en general. No nos referimos al año nuevo del Ya es Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. más como una frase hecha. Como, claro, a Gut Yor. Ajá. Sí, puede ser que se refiera al año, pero no estamos refiriéndonos al año nuevo, al momento del año nuevo, ¿sí? ¿Se entiende? Es como una convención, es como, ¿sí? Agut, Pero dicho en la fiesta sería lo mismo. ahí, Claro, claro, ahí, según el contexto, sí, claro, varía está. según el contexto. Sí, exactamente. Ujú. Sí, entonces, tenemos Agut Morgen, Agut Yor, pero también podemos decir Agut A. ¿Esto lo copiaron? Igual creo que está, bueno, eso no sé si está en alguno de los apuntes que les pasamos. ¿Sí? Vamos a ir con también una forma de, podemos decir a Guten Tag, si quieren. Ah, Guten Tag. A, gu, acá se le va a agregar una N, pero esto es una declinación que no vamos a ver. A Guten Tag. Ahí A sí. Guten Tag. A Guten Tag, Tag significa día. Tag. ¿Sí? Entonces eso también es buen día. Ahí sí. A Guten Tag. ¿Y qué respondo a eso? A Gut Yor. Pero la diferencia en a Guten Morgen, que es buen día, y a Guten Tag, sería como la otra forma, a Guten Tag más decir que tengas un buen día, ¿o no? Sí, es parecido. Es muy parecido. Ujú. No hay mucha diferencia. Son las dos posibilidades. Pero yo lo podría usar más, por ejemplo, si ya nos saludamos y te despido, te digo a Guten Tag. Hay otras formas estas son más formas de cuando nos estamos encontrando. Tipo, nos Ah, estamos viendo, sí. No necesariamente como una forma de despedida. ¿Sí? Porque ya vamos a ver.
otra que puede ir bien para despedida. Y no solo esta, exactamente. Me perdí el Sí. tema de la N. ¿Por qué tiene Ah. N este y el otro? Por ahí lo expliqué. Bien, esto de la N no lo voy a Ah. explicar ahora, porque esto es algo mucho más avanzado, es una declinación que vemos en un nivel más avanzado, ¿sí? Ahora, esto tómenlo de esta forma, porque corresponde, la explicación a la N corresponde realmente a otro nivel, ¿sí? Yo ahora les estoy introduciendo formas de saludo, así que no se preocupen por eso, porque va a ser imposible ahora no tiene sentido, ¿sí? Entonces, Y sí. esa sí es obligatoria, ¿no? La O sea, A puede que sí, puede no. que esté o puede que no. En ¿Cuál? la de abajo, que no le pusiste paréntesis. Ah, Lo mismo. lo mismo. Lo mismo. La A pueden agregarla o no. Entonces, Gabriel. Good morning. A good year. Wie heißt ihr? Ich heiße Gabriel. Und dir? Sehr angenehm. Sehr angenehm. Und wie heißt sie? Me refiero a Silvia. Sie heißt Silvia. Bien. ¿Querés saludar a Silvia con alguna de estas formas que vimos? Silvia, a guten Tag. A good year. Ahí va. Sehr angenehm. Sí. Sehr angenehm también. Muy bien, ya vamos a ver hoy cómo se dice también. Silvia, ¿le querés saludar a Silce? A good morning, Circe. Bueno, ahí Silvia introdujo un saludo nuevo. Dijo, ¿para qué dijiste, Silvia? No te escuché. El nombre. No, ¿qué dijiste? ¿Agut? A good morning. Ah, perfecto, te escuché otra cosa. Bien, muy bien. Te escuché la otra por la que habías preguntado. Sí, porque acá tenemos, a veces no se escucha súper bien, por eso les voy a pedir que Ajá. Bien, entonces de nuevo, por favor. A good morning, Circe. A good year. Excelente. Sehr angenehm. Sí, eran. Muy bien. Circe. Salúdala a Roxana. A good morning, Roxana. Morgen. A good year, Circe. Le puedes preguntar. Ahora, Roxana, salúdala a Guadalupe que está acá. A good morning, Guadalupe. A good year, Roxana. Ahí va. Wie heißt ihr? Ich heiße Guadalupe. Excelente. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Excelente. Sehr gut. Guadalupe, y te voy a decir esto. Fred pregunta. No. Fred Augustón. Lo que quieras. Empieza por saludarlo. Augusto. ¿De nuevo? Augusto. A good year. Wie heißt
Wie heißt ihr? Eso. Ich heiße Augusto. Dank. Sehr. Sehr angenehm. Und Sehr Eso. angenehm. wie heißt du? Excelente. Wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Ajá, perfecto. ¿A quién le preguntas? ¿A ella de nuevo? ¿Le haces la Sí, pregunta? sí. No jamol, de nuevo. No jamol. Ok. Wie heißt ihr? Ich sei Guadalupe. Ich heiß. Ich heiß Heiß. Ich heiß Guadalupe. Excelente. Ok, Sehr sehr angenehm, Guadalupe. Sehr angenehm, Augusto. Excelente. Sehr gut. ¿Quién quiere preguntar? ¿A quién le gustaría saludar? ¿Georgie? Fred pregunta a Fred David. Pregúntale a David y salúdalo. Guten Tag, David. A good your. Te puedes preguntar por su nombre. Wie heißt ihr? Ich heiße David. Ich heiße dir? Ich heiße Georgina. Eso. Adán. Sehr angenehm. Eso. Sehr angenehm. Excelente. Muy bien. Bien. Muy bien. Otras, si ustedes quieren, después vamos a introducir alguna otra forma de saludo, ¿sí? Pero yo cuando termine la clase, ¿sí? Y esto se los adelanto para que le presten atención. Cuando termine la clase, les voy a decir Seid gesund. Y eso quiere decir, esto es una forma de saludo que literalmente es que sean saludables, que tengan salud, ¿sí? Y esa es la forma en la que nos podemos despedir. Por ejemplo, en persona, y si queremos mandar un mail a otra persona, también lo podemos saludar, o la podemos saludar con Sei gesund, ¿sí? En este caso, a ver si se ve, se los voy a escribir, es Z-A-Y, Seid, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta T lo que me va a indicar es que es a ustedes, ¿sí? A ustedes. Seid gesund. Sei gesund. ¿Sí? Que tiene que ver con la salud. Seid ¿Qué vendría a gesund. ser, Yasmín? ¿Qué vendría a ser como decir que estés bien? Sí, cuídate. Por ejemplo, entendí que estés bien. Claro, exactamente, sí. Y es una forma de saludo, esta sí es para despedirnos. ¿Sí? Seid gesund. Y yo, como les dije, en el caso de cuando se lo queremos decir a varias personas, usamos el seid con la T final. Pero si se lo decimos a una persona solamente, si se lo deseo, por ejemplo, nos estamos despidiendo, vos y yo, Roxana, yo te voy a decir a vos, sei, sin la T. Y ya vamos a ver esto, ¿eh? Esto tiene que ver con una conjugación verbal, nada más. Y Perfecto. Gesund es Gracias. lo mismo. Sí, Gesund queda igual. Sei gesund. Con T final. Sí, esta palabra no varía. La única es el sei. ¿Sí?
Entonces Gracias. estén atentos porque al final de la clase les voy a... Ayer ya se los dije, lo que pasa es que se los dije, tal vez algunos ya se había ido, pero les dije seid gesund. No sé si alguien llegó a escucharlo. No. Bien, ¿sí? Esta es súper usada y es muy importante, el seid gesund o seid gesund, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Saben qué? Les voy a preguntar algo más ahora. Y, a ver, no, vayamos porque a partir de esto, vayamos al apunte, por favor, al que dice, creo que dice página 14, ¿puede ser? Que sería, a ver, este es el Präsentierung, ¿no? Es el que dice, el documento se llama 14 a 15, ya les digo, diálogos y ejercitación. Avísenme cuando lo tengan. Ah, perfecto, gracias. Ahí lo vamos a... 14... Ah, bueno, ahí vamos a ver si podemos compartir ese mismo. Ahí vamos a compartir la pantalla igual, ¿eh? Ahí yo no lo tengo. Bueno, para quien no lo tiene, compartimos pantalla. Eso es excelente. Ahí estamos. Sí, tranqui. Ahí vamos, ¿eh? Bárbaro. Bien, gracias, Bot. ¿Ahí ven todos la pantalla compartida? Sí. Súper. Ahí perfecto. Buenísimo. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a hablar un poquito sobre vamos a incorporar un verbo, una palabra que nos importa mucho, ¿sí? Entonces, fíjense. Este diálogo dice así. Guten Morgen. Red Jiddisch. Yo, ich red Jiddisch. Red Jiddisch. Yo, ich red Jiddisch. Bien. Tenemos esta forma de saludo que vimos recién, que es el Guten Morgen, ¿no? Y tenemos el ir, que ya lo conocemos, que ¿qué quería decir ir? Usted. Es referido Por al ejemplo, otro, a wie tú. heißt ir, ¿qué quería decir wie heißt ir? ¿Cómo ¿Cómo te se llamas llama tú? usted? Claro, tú, Exactamente. ¿Cómo se de llama manera usted? formal. Ah, usted. Eso, el ir es usted, en este caso, ¿sí? Siempre que nosotros usamos hasta ahora la palabra ir, quería decir usted. Y todavía va a querer seguir diciendo usted, ¿sí? Acá, en este diálogo. Entonces, Guten Morgen. Ir red Yiddish. Muy bien. ¿Qué querrá decir eso? Acá Guadalupe ya lo Hablas. dijo. ¿Usted habla Habla, sí. Yiddish? Habla. Excelente. Eso es. Entonces, Guten Morgen, ¿usted habla Yiddish? Yo, ich red Yiddish. ¿Qué será yo? Sí. Eso es, sí. Yo hablo, o hablo, si lo vamos a traducir al español, hablo Yiddish. ¿Y por qué digo hablo? Porque en el español tenemos sujeto tácito, en el Yiddish no. Entonces tenemos que decir ich. No podemos decir yo, red Yiddish. Tengo que decir el ich,
¿sí? Yo hablo Yiddish. Es como en el inglés, no speak English, no, I, ¿sí? Yo, ich red Yiddish. Y la persona uno dice, ihr red Yiddish. Usted habla Yiddish. Yo, ich red Yiddish. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuevo. Tenemos, muy bien, el verbo, por un lado, que ahora vamos a ver cómo se llama ese verbo, ¿sí? Que acá, ahí lo vemos conjugado. Y tenemos, por ejemplo, el yo, que es sí, ¿no? Entonces, ahí va. Ay, gracias. Bien, ahí vamos. A ver, ¿alguien se anima a ser la persona 1? Sí, Bien. ¿Quién dijo sí? Yo, Silvia. Silvia. Silvia dijo Perfecto. primero. Vos vas a ser la persona 1 y Es lo ¿quién va a mismo. ser la persona 2? Yo puedo ser el 2. Bien, ¿quién? Gaby. Gabriel. Gabriel, perfecto. Entonces, a ver, escuchemos. Good morning. Ihr red Yiddish. Ja, ich red Yiddish. Ihr red Yiddish. Ja, ich red Yiddish. Muy bien. Sehr gut. Sehr schön. Ah, ¿A alguien le suena Shane? Schein, lindo. Sí, sí. Sí, lindo. O linda. Sehr gut. Sehr schön. Ah, dank. Bien. ¿Quién quiere ser ahora la persona 1 y quién quiere ser la persona... Dank. Dank. ¿Quién quiere ser la persona 1? ¿Quién se anima? Yo, Reísele. ¿Y quién más? ¿Quién quiere ser la 2? Yo. Georgie. Sí. Perfecto. Vamos, a ver. Good morning. Ihr redet Yiddish? Ja, ich red Yiddish. Ihr redet Yiddish? Ja, ich red Yiddish. Sehr gut. Sehr schön. Dank. Ah, danke. Nicht ihr. Esto fue vos. Nicht Farbus. Nisto, far, vos. Sí, ¿para qué? O sea, no hay por qué, ¿sí? No hay por qué, eso es lo que quiere decir literalmente, no hay por qué. Nisto, far, vos. Vos es qué. Acá la pongo sin tilde porque solo para que sepan que es qué, ¿sí? No la trago. Far puede ser por, para, ¿sí? Según. Nisto, far, vos. Bien. Esta no la voy a explicar, Nishto, ya, porque es una forma más compleja. Bien. ¿Quién quiere leer ahora? Yo. Dali, vas a ser la persona 1. ¿Y quién quiere ser la 2? Yo. Augusto. Perfecto, vamos. Ay, ¿para qué lo perdí? Good morning. Good morning. Eso. Ihr redet Yiddish. Ja, ich red Yiddish. Ihr Muy redet lindo. Yiddish. Ja, ich red Yiddish. Sehr schön. Dank. ¿Quién no lo dijo? Solo les voy a decir una cosita, ¿sí? Ya que estamos. ¿Vieron que la palabra se escribe redet? Sí. Bien.
Bien, cuando la decimos realmente, no hace falta que digan, en este caso, para red, solo pueden decir red. Tipo, sáquenle, o sea, no hace falta que hagan sonar la D y la T al mismo tiempo. Puede ser red y listo. Eso nada más que cuando lo decimos, ¿sí? Cuando la escribimos, no, la escribimos con la D y la T. Pero no hace falta que se detengan tanto, en este caso en particular, en red, ¿sí? Porque cuando uno lo dice, casi que no pronuncia la D. Solo para la pronunciación, lo aclaro de vuelta, ¿sí? A ver, Gabriela y David. Guten Eh, Morgen. Ihr redet Jiddisch? Ja, ich red Jiddisch. Ihr redet Jiddisch? Ja, ich red Jiddisch. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí vamos. Alguien quedó sin decir. Sir, vos quedaste sin decir, ¿no? Sir. ¿Y quién más? Iguada. Listo, entre ustedes. Ok. Circe, vos sos la persona 1, Wada la 2. Bien. Guten Morgen. Ich red Jiddisch. Yo, ich red Yiddish. Ich red Jiddisch. Yo, ich red Yiddish. Muy bien. Sehr gut. Todos pudieron leerlo, ¿no? Bien, entonces a eso le podemos decir Good Morning, le podríamos decir a Guten Tag, o podría ser, ¿qué más habíamos visto? Eso, a Good Morning o a Guten Tag, ¿sí? Perfecto, muy bien. Aquí tenemos Ya acá. puedo decir algo que creo que acabo de entender. Que mi suegro Sí. dice mucho todo el tiempo red nicht. Red nicht, ok, bien. Y ¿Qué querrá ahora decir creo que red entiendo nicht? que es que red es hablas, entonces no hables, como red nicht, ¿no? Algo así. Exactamente, quiere decir eso. No Y ahora hables. vamos a ver que el verbo, ahí va, mira, ¿pudiste entender de repente? Sí. Un montón. O sea, un sabía que montón. tenía algo que ver con eso, pero ahora entiendo como literalmente lo que Claro. dice. Claro, totalmente. Porque aparte nish ya la tenemos en nishto, por ejemplo. Nishto no hay, como no hay de qué. Ah, Por- Nishtofar vos es el mismo. Pero está como metida el nishto acá. Mm. ¿Se entiende? La O no importa, después la explicamos. Pero sí, como que ahí ya medio que apareció el nish. Pero ahora, después vamos a eso. Ahora quiero que veamos el tema del verbo, ¿sí? Bien. Tenemos, en este caso, nosotros vimos hasta ahora 2 verbos. ¿El primero cuál fue? Llamar. Muy bien. Mama. Eisen. Que era Jason. Reden. Eisen. Sí. ¿Sí? Eisen. ¿Sí? Y ahora tenemos otro verbo También vimos que sí. leyen. Vimos leyen, muy bien, ese lo mencionamos. Exacto. Perfecto, De muy leer, bien. ¿no? Leer. Pues no sé si anoté bien que la terminas N y en son terminaciones de infinitivo. Exactamente, de verbo en infinitivo. Está Súper bien. Sí, tenemos. Entonces acá tenemos, acá Wada mencionaba que las terminaciones N y EN en un verbo nos pueden indicar, como nos pueden indicar que el infinitivo del verbo, ¿sí? No, o sea, se pueden usar para otra cosa, que ahora vamos a ver, pero en principio sí, nos indican una. Y entonces tenemos heißen, que sería llamarse, y en este diálogo, ¿cuál es el verbo que estamos usando? Reden. Reden. Claro. Reden. Tenemos reden. Reden. ¿Sí? ¿Hay una pregunta en el chat? No, nicht quiere decir no hay, pero no lo vamos a
no lo vamos a explicar ahora, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver bien cuando veamos la forma para decir hay algo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Solamente ahora, quien quiere saber cómo se dice de nada, nishto farbos, ¿sí? Nishto farbos. Después le explicamos el nishto. Más adelante. Un poco más adelante. Bien, entonces teníamos ahora Heisen y Red, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a aprovechar para ver un poco el tema de las conjugaciones, ¿sí? Teníamos, ¿cómo se dice yo? Y Muy bien. Ich. Ich. Si yo digo, ¿cómo digo? Yo me llamo. Ich heiße. Heiß. Perfecto. Ich heiße. Ich heiße. Heiße. ¿Sí? Fíjense que desaparece la N. Solo me quedo con la raíz del verbo, ¿sí? O shoresh. También podemos decir shoresh. ¿Sí? Como en hebreo, como es un hebraísmo. Entonces, hijes, ¿cómo podré decir yo hablo? Ich red. 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 Bien, muy bien. ¿Me la deletrean un segundito? Ich con I-K, H, Sí, I-K-H, I. Y red, ¿cómo sería? Red. R-E-D. Perfecto, R-E-D. Red también es la raíz. Claro, exactamente. Red. Bien. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a incorporar ahora el vos, ¿sí? La segunda persona del singular, que en Yiddish se dice, ¿alguien sabe? Du o di. Bien, du. ¿Sí? Du es vos. ¿Y qué va a pasar con esta? Se va a ver, va a ser más clara en el caso del red. Pero acá está bueno que tengamos estos dos verbos porque hay un fenómeno que se da en haste, que es más atípico, pero puede recontrapasar. Do, haste. Fíjense, yo lo voy a escribir y ahora lo vamos a analizar. Do, haste. Estás compartiendo la pantalla del diálogo, no podemos ver en este momento el pizarrón. Ah, bien. A ver, A ver. ¿lo ven bien ahí? ¿Hacemos la cámara un poquito o tal vez? Estaba compartiendo la pantalla, entonces No. queda chiquito. No, ya sé, pero tal vez acercando la pantalla un poquito se ve mejor. ¿Ahí se ve mejor? Do, haste, y voy a poner do, rest. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Esta forma, esta desinencia, ¿sí? ST, es la que nos va a indicar, es la que va con el do, ¿sí? A la raíz del verbo, para el do, se le agrega ST, ¿sí? Do rest. Vos habla, do rest. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasa con...? Y eso es lo más común, ¿sí? Pero puede pasar, y justo acá tenemos el caso, en que... Termina en ese.
acá no le vamos a, porque la raíz termina en S, el verbo termina en S, no le vamos a agregar una doble S. ¿Sí? No le vamos a agregar otra S. Entonces lo que hacemos es simplemente agregarle, en vez de la ST, le agregamos la T. ¿Sí? Pero la forma en la que se conjuga el verbo con el do es ST, ¿ok? ¿Eso se entiende? O sea, está bueno que veamos este caso porque igualmente se puede deducir por contexto, ¿sí? Esto. Pero ahora vamos a ver cuál sí naturalmente se conjuga con la T sola. Ya vimos igual. Bien. Do. El ir, ¿sí? Que es la otra forma que nosotros ya vimos. Sí. Luego hacemos un break. Vemos esto y hacemos un break, ¿eh? Ir, que es, en este caso el do es vos y el ir de usted. ¿Sí? En este caso va a ser igual. ¿Se acuerdan? Ir haste. Pero acá solo le agregamos la T. La forma natural en la que se conjuga el verbo con el ir de usted es haste. Y entonces ir, ¿cómo sería esta? Read con Muy T bien, final. con la T final. ¿Sí? Acá lo que vimos básicamente, nuevo, es la forma natural en la que lo que se agrega para el do. Vimos el do como vos y que se agrega una ST, ¿sí? Porque ich heiß, ich red, ya lo habíamos visto en los diálogos. Lo mismo que el ir heiß. Wie heißt ihr? Ich heiß Yasmin. Una preguntita. O sea, Sí. si ¿todos los do van con ST o solo Sí, este? salvo que en la raíz del verbo termina en S. Y entonces no le vamos a agregar una ST. No le vamos a agregar una ST. Esta no va. Solamente por eso. ¿Se entiende? Claro, pero cualquier verbo, si se conjuga con do, va ST y ir con S. Con T. Ir Con T, perdón, con T. Con T. Ir, Sin la sí, S. exacto. Sí. Y estos son verbos regulares. Estos son verbos regulares. Sí, 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 son verbos regulares. Sí, son verbos regulares, totalmente. Sí. ¿Sí? ¿Está claro esto del do? Con que lo normal, lo más habitual es que aparezca la ST, salvo que la raíz termine en S, y no se le agrega, porque no existen dobles consonantes, o sea, dobles consonantes no existe, no hay en el Yiddish. O sea, no se repite. Claro, no se repite. ¿Sí? Por eso no se le agrega la S. Porque como les dije, es un idioma fonético, entonces no tiene sentido escribir doble S, porque es lo mismo, se pronuncia igual, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien, excelente. Podemos hacer un break y después les agrego una cosita más a esto y ya vamos a otra cosa. Ah, se escuchó, bien. Hola. Guten Abend. A guten Abend. A guten Abend. Bien, acá tenemos un saludo que no vimos, pero que es pertinente porque corresponde al momento del día en el que estamos. Lo voy a escribir, Sí. ya que lo mencionamos.
Lo voy a escribir para que lo vean. Ay, gracias. Bien. ¿Cómo dijimos entonces? A guten Abend. Abend. Lo voy a escribir simplemente. Lo pueden incorporar. Ya lo repasaremos. Espera, un segundo. A ver, esto se puede... ¿Cómo? Más arriba. Más arriba. Ahí está. Ay, Ah, ¿no? No, Sí, ahí está. es que lo estoy sosteniendo. Ah, no, si quieres escribir Dale. sí, ahí lo vamos a escribir por el chat, ¿eh? Así lo tienen. Ahí está. Igual Porque ahora no se sé si- ve, ahora se ve perfecto el pizarrón. Por lo menos yo. Está como Guau. súper nítido. No sé si cambió internet o qué. pero- sí, sí. Sí, sí. Che, bueno, No qué bueno. hicimos nada, pero bueno. No pasa nada, no sé qué es lo que habrá cambiado. Ahí va. Lo voy a escribir, lo escribimos en el sin la E. Abend. Ahí está escrito en el chat. Abend. Abend. Que es Ahí como te dice, sí, sí. evening, ¿no? Sería como evening. Sí. ¿Sí? Abend. Abend. Claro. Es el momento después de las 5 de la tarde, ¿sí? Después de la tarde y antes de la noche, bueno, eso es el Abend. Pero ya está, ya lo tienen escrito ahí. A Guten Abend. Entonces ahí podemos decir. No, lo que hicimos bien. Listo. Le sonaba bien. Bien. A Guten Abend. Vamos a. Y me pueden responder a Gutior. ¿Sí? Porque también vale para el Guten Abend. ¿Sí? A Guten Abend, a Gutior. Bien. O también me pueden responder en este caso a Guten Abend. Pero vamos a volver al Aleph Beis, ¿sí? Y vamos a repasar las letras que aprendimos, que ya vimos ayer. Y para eso vamos a compartir pantalla. Vos, Guada, Sí. si querés, acá está mi compu. Bien. Ah. Acá teníamos Lomir Leinen, ¿sí? Habíamos dicho que esto era un imperativo, el Lomir, y la palabra Leinen, ¿qué quería decir? Leer. Vamos. Excelente. Sí. Leamos. Lomir Leinen. Como leamos todos juntos. Bien. Vamos a bajar a la siguiente. ¿Qué tenemos acá? Recordemos que leemos de derecha a izquierda, ¿sí? Mame. ¿Cómo se llama la primera letra? Mem. Mem. Excelente. De hecho, letra se dice os. Os. ¿Sí? Y es una palabra de origen semítico. Os. Así la transliteramos. Os. Y letras se dice, el plural es oisies. Que cuando ya más adelante, oisies, sin la T, ahí va, perfecto, oisies, excelente, ¿sí? Ein, os, es decir, una letra. Ein quiere decir uno. Ein, os.
¿sí? Os. Bien. Entonces tenemos mem. La siguiente, ¿cómo se llama? Pasecales. Excelente. Después tenemos nuevamente la mem. Mem. Y la última, Ay, Ay. excelente. ¿Cómo se lee eso? Mame. Mame. ¿Qué palabra? Mame. ¿Qué quiere decir? Mamá. Bien, mamá. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente. Acá, ¿qué voz o letra tenemos? se suma la TES. Muy bien. Excelente. Sehr gut. Sehr gut. La tes. ¿Y cómo leemos esto? Mate. 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 Ujú. Sehr gut. Seguimos. Acá tenemos. ¿Qué letras tenemos? Tes. La TES. Pasejales. Pasejales. Tes. Ujú. Ein. Bien. ¿Cómo se lee esto? Tate. Tate. Perfecto. Y que eso quiere decir papá. Bien. Después teníamos tate mame. Pasamos a la otra por fin. Tate mame, ¿sí? Que ayer se mencionó, ¿sí? También una forma alternativa, ¿sí? Que es más inclusiva, si se quiere, que es Eltern. ¿Se acuerdan? Que la mencioné, Eltern. Bueno, bien. Entonces, la voy a escribir acá, en el pizarrón. ¿Sí? Acá abajo, ¿sí? Dale, la escribo acá abajo. Uy. Bien. Para que sepan, ¿sí? Aunque tate mame se usa mucho, esta otra puede comprender tate tate, mame mame, ¿sí? Die Eltern. Porque es como... Ahí va. Voy a escribir acá. Y voy a poner die, ¿sí? Que esto ya lo vamos a ver. Die quiere decir los o las o les, como depende. No estamos viendo el pizarrón. Ya estamos viendo la pantalla de no, compartir, claro. no el pizarrón. Tienen razón. Gracias por la... Ahí va. Bien, estoy acá al final, al final, abajo de todo, ¿sí? Di, el, de, y Eltern. ¿Sí? Como dije, eso quiere decir como los padres o padre, padre, madre, padre, padre, madre, madre, o sea, no distingue, ¿sí? No distingue género, ¿ok? Es un plural, die Eltern, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, solo que acá, después vamos a ver cómo se escribe. Lo que pasa es que ahora no está porque tiene dos letras que no, y bueno, en fin, el artículo definido. Pero para que lo sepan, ¿sí? Lo mencionamos, die Eltern. Bien, seguimos.
Acá incorporamos una letra nueva. Kuf. Muy Sí. bien. Uf. ¿Y cómo se lee esto? Meca. 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 Eso es. Y si quieren, ¿sí? Vayan prestando un poco, o sea, como les dije ayer, la lectura se realiza con la imprenta, ¿sí? Siempre que leamos, en general va a ser letra imprenta, salvo que en una instancia muchísimo más avanzada tengamos que leer alguna carta en letra manuscrita, ¿sí? Ahí sí vamos a leer la cursiva, porque fue escrita en cursiva, ¿sí? Pero en libros, eso siempre va a ser imprenta. Libros, revistas, todo el material impreso siempre va a ser la imprenta, ¿sí? Entonces tenemos meca. Vayan prestando la atención un poquito a cómo se escribe también en cursiva, ¿no? Para ir familiarizándonos con los dos tipos. Bien. Pasamos a la siguiente. Ah, no. Teníamos el... Ah, perdón, yo te mostré esta antes. Ah, pero vos mirala a través de... Sí, bien. ¿Qué pasa acá? Tenemos MECT. Muy bien. Excelente. Esa ya la podemos leer porque ya conocemos todas las letras. La MEM, la AIN, la KUF y la TES. ¿Qué era ER? ¿Qué significa ER? Él o Muy bien. ella. Excelente. Sehr gut. Meint él. Significa meint él. Sie meint significa ella. Noch einmal. De nuevo. Noch einmal. Noch einmal. De nuevo. Meint él. Y sie meint ella. ¿Sí? La palabra que yo les dije es meint. Es como Meint. min. Es como min en inglés. Claro. Ujú. Ajá. En este caso sí. Exactamente. Ahora yo estoy perdida. Sí. Esto yo se los voy agregando solo para que nos vayamos entendiendo algunas cositas, para que yo les pueda y de a poquito ir hablándoles en yiddish, ¿sí? Porque ahora todo lo estoy explicando en castellano, pero de a poquito está bueno ir hablando, que ustedes me escuchen en yiddish. Meint significa, la palabra en yiddish significa meint, él. Sie, y la palabra sí, sie, meint, significa, ¿qué significa sí? Ella. Ella. Eso es todo. Ajá. Entonces yo les dije, ¿sí? El pronombre personal meint, es un verbo. Esto es un verbo conjugado. Ah, y ahora vamos y ahí me di cuenta de que no les expliqué la tercera persona del singular. Ahora lo vamos a hacer. Meint él. Sí, en castellano. ¿Sí? Corresponde a él en castellano. Sí. Significa, meint, significa. Ah, main es. Claro, Ah, exactamente. ahora entiendo, sí. Ah, Él. sí. Ahí está, perfecto. Sí. Sie meint significa Ella. ella. ¿Ok?
Ahí estamos. Bien. Entonces, esto me da pie, ¿sí? Ya estamos viendo las letras, pero me da pie, por lo que aparece acá, mect. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué palabra? Mect. Mect es un verbo conjugado de meken. Meken quiere decir Hacer. borrar. ¿Sí? Borrar. Entonces, lo que habíamos visto antes, ¿sí? En la diapositiva, es o sie mect borra. ¿Sí? Borra esto. Borra. Ahora, esto me da pie para explicarles, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo ich heiß o ich red, du heißt o du redst? ¿Sí? Y vimos hasta la segunda persona del singular, la variable ir, heißt, ir, red, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto hasta ahí antes de la pausa? Bueno, Sí. les voy a introducir la tercera persona del singular, ¿sí? Para que entiendan por qué ir, mect o sie mect. Ahí va. Y con esto ya termino por hoy con el tema de la conjugación verbal, ¿sí? Así que no se asusten. Bien. Entonces, tenemos ich, yo, du, o ir, como segunda persona del singular. Y tenemos, ¿cuáles son las dos personas que vimos hasta ahora de la tercera, del singular? Claro. Sie. Y, perfecto. Tenemos sie, él, ella. Y nos falta uno que no lo voy... Lo voy a poner ahora, lo voy a escribir ahora y no lo vamos a explicar, que es el neutro, ¿sí? Pero para que lo sepan. Ir, sie o es. ¿Qué es neutro? Neutro. Y ya vamos a ver a qué se aplica el neutro, ¿sí? Pero escríbanlo ahora. Sie o es. ¿Sí? Solo nos quedamos, por ahora nos quedamos con el y el sie, el él y el ella, ¿sí? A ver, voy a seguir con el verbo heißen, con el que había empezado, ¿sí? Sie, heißt. Y la tercera persona del singular se conjuga con una T. Nada más, agregamos una T, ¿sí? Sí, es igual en este caso al do y es igual al ir. Sí, es verdad, es igual. Pero es así, ¿sí? En general siempre van a tener el contexto, siempre van a entender a qué persona se refiere, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que la tercera persona del singular, sie o es, siempre se conjugan en presente con una T. Se le agrega a la raíz del verbo una T, ¿sí? Entonces, sí, sie, heißt. ¿Cómo voy a decir sie con red? ¿Cómo sería? Redet. Redet. Red. Red. Ajá, red. Eso es. Red. Con la T. ¿Sí? Ahí está. En este caso es igual al ir, ¿sí? Exactamente igual. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vuelvo a
teníamos la palabra mect, ¿no? Volvemos. Sí. Si teníamos mect, él borra, mect, ¿cuál será el infinitivo de mect? Mecn. Mecn. Exactamente, mecn. Es la raíz, mec, en vez de la tes es la n, que ya vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Mecn. Ese es el infinitivo. No. Entonces, bien. ¿Esto está claro? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Seguimos. No puedo. Ahí, me voy a apurar. Ahí va. Bien. Ahí creo que es igual, así creo que es mejor si lo ves de ahí. Claro. Sí, 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 es más fácil. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es la primera? Mem. Mem. Sí. Y acá tenemos una nueva. La que le sigue es una letra nueva, Yud. Yud. que es la... Muy bien. Esa se llama Yud. Y la tenemos, si vamos ¿se acuerdan a nuestro Aleph Base del material? El cuadro. La Yud la tenemos, ya les digo en qué lugar. 1, 2, 3, 4, 5. En el lugar 13, en el número... ¿Es el 13? A ver. 1, 2, 3, 4. 2, sí, 13. ¿La encontraron? Sí. Bien. Ahí tenemos la Yud. Entonces, después vamos a explicar algunas cuestiones de la Yud, ¿sí? Pero básicamente acá la vamos a leer como una vocal, ¿sí? La vamos a leer como una vocal, y esto si lo tenemos que transliterar, vamos a transliterarlo el nombre, ¿sí? Miki, como M y latina, K y latina. ¿Sí? Ujú. En este caso, la Yud es una I latina. Miki. ¿Sí? Entonces, fíjense que la Yud es más cortita que el resto. ¿Se dan cuenta? No llega al final, queda corta. Así va a ser siempre. ¿Sí? Es más chiquita, más cortita. Más cortita, básicamente. Y si vamos a donde tenemos para practicar la cursiva, ¿sí? Que les voy a pedir que la practiquen. Aunque esta es muy simple, pero para que la repitan. Esa está en el lugar 12. ¿Sí? Así la encuentran ahí. En el 12. Sí, exactamente, gracias. ¿Ya pudieron hacer ayer, pudieron practicar las letras que vimos hasta ahora? ¿Pudieron practicarlas en cursiva? Sí. ¿Sí? Repetirlas. Sí. Pero como les decía, como teniendo en cuenta la direccionalidad, que es importante, en el caso de la Yud no hay dificultad porque es simplemente como... Sí, es importante que la hagan de arriba para abajo, ¿sí? Es la rayita cortita de arriba para abajo.
Eso se los dejo para que lo practiquen, para que la repitan ahí. Y ahora pasamos a otra cosa, ¿sí? Es muy fácil de identificar la yud, es de las más fáciles. Bien. Acá, ¿qué tenemos en esta diapositiva nueva? Kiki. 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 Bien. Ese personaje que ven ahí es Kiki. Bien. Tenemos Kuf. ¿Cómo se llama esta nueva letra que vimos recién? Yud. 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 Kuf. Yud. Kiki. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo leemos esto? A ver qué letras son. Teque. Teca. Teque. No. Teque. 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 Muy bien. Teque. Teque. Ajá. ¿Qué es lo que ven ahí? Como una carpeta. ¿Sí? Teque. Muy bien. Teque. ¿Todos pudieron leerla como así fácilmente? Sí. Súper. Pasamos a otra. Esta es un poco más larga, pero deberían poder leerla. Titicaca. Titicaca. Excelente. Sehr gut. Titicaca. Ujú. Fíjense cómo está escrita en imprenta. Fíjense cómo está escrita en cursiva. ¿Sí? La yud y la kuf son muy parecidas en imprenta y en cursiva. La tes cambia bastante. La alef también, ¿sí? Fíjense eso. Bien. Seguimos. Matemática. Matemática. Eso. Ahí está. A ver, tenemos mem, pase jalef, Tes. tes. ¿Qué le Ein. sigue? Ein. Sí, después tenemos nuevamente una Mem. mem. Pasej Aleph. Sí, Tes. Tes. sí. Yud. Kuf. Kuf. Bien. Excelente. Muy bien. Matemática. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos una letra nueva. Milka. La hélice. Lamet. Excelente. Lamet. ¿Cierto? La lamed. Lamed. La lamed tenemos que se corresponde con la L, ¿sí? Lamed. Y la lamed está en nuestro cuadrito del Aleph Beis, en el lugar 14, 15, 16. Si quieren, márquenla, ¿sí? Si tienen algún resaltador, buenísimo, porque así van resaltando las letras que vamos ya viendo, ¿sí? Lamed. Y está en nuestro, para practicar la cursiva, la tenemos en el lugar 15, ¿sí? Entonces, les voy a pedir ahora mismo, vamos a practicarla ahora mismo, vamos a hacer este ejercicio, ya que estamos con esta nueva que es un poco más compleja, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a intentar escribirla.
Dale, sí, gracias. Ru. Yo la voy a escribir acá en el pizarrón. Ujú. Bien. La lamed. Tenemos. Ah, no, esto no. Tenemos el renglón. ¿Sí? Y fíjense lo que nos marca acá. Empezamos así. Hacemos primero el rulito este. ¿Sí? Y vamos hacia arriba. ¿Sí? Esa es la lamen. Hacemos el firulete. Ahí va. Esto. ¿Sí? O sea, la lamen siempre pasa al renglón. Siempre lo pasa. Es larga. ¿Mm? Es larga. Ahí va. Hago, no sé si se ve. Ah, esperen. Ahí va. Hago esto así y así. ¿Se entiende cómo va? Ahí está. Ah, perfecto. Ahí se ve perfecto. Voy a hacerla una vez más. No, no hace falta. Fíjense. Ahí. Ahí. Bien. ¿Alguien tiene alguna dificultad con la lamed? No. ¿No? Bien. Entonces, seguimos. Cualquier cosa, si no completaron el renglón entero, lo completan después. Pero me parecía importante que veamos bien cómo hacer esta, que es un poquito más compleja. Bien. ¿Qué tenemos en esta nueva diapositiva? Kalt. Kalt, frío. Muy bien. Kalt. Excelente. Kuf, base Halef, Lamed, Lamed. Tes. 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 Fíjense cómo está escrito en cursiva. ¿Sí? Kalt. Bien. Bien. Y vamos a tener, ahora vamos a ver la siguiente. Les doy Atila. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pase Halef. Tes. Bien. Yud. Lam. Yud. Muy Lamed. Pase Halef. excelente. La que sigue. Vamos a ver qué dice. Mali. Mali. Bien. Sehr gut. Mali. Vamos a la siguiente. Mel. Mel. Super. Mel, como ven, María. es Mel
meint, harina. ¿Sí? El main. Está bien. Y escuchen lo que les digo ahora. 2. Wort. Wort. Mel. Meint. Harina. ¿Qué será la palabra Wort? ¿Qué Palabra. decir? Palabra. 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 Sí. Wort. Dos. Sí, pero no les quiero. Sí. Bueno, yo mencioné la palabra dos, que también ya vamos a ver que es un. No los quiero marear. Es un artículo definido que se refiere a un sustantivo neutro, ¿sí? Porque la palabra Wort en Yiddish es una palabra neutra. No es como en castellano la palabra que es femenina. No, en este caso es neutro, ¿sí? 2. Wort. Mel. Meint. Harina. ¿Sí? ¿Todos entendimos qué quiere decir? O sea, que esa frase. Sí. La palabra mel quiere decir harina. Significa harina. Muy bien. A ver, la siguiente. Lila. Ay, lila. Ahí va. Perfecto. ¿Sí? Está claro, ¿no? Mm. Siguiente. Mil. Mil. Ah, bien. Y la siguiente ya la dejamos para mañana. Bien, no llegamos. Porque ya incorpora una nueva. Yo solo se las voy a presentar, solo para que lo vean porque es muy gracioso. Ahí está. Tenemos una Pele. nueva. P. No. P. Eso, que es la Sí. Pei. PEI. Muy bien. Tele. Bien, perfecto. Entonces, yo les voy a pedir para, si tienen algún momento, o lo podemos hacer si no mañana mismo, que, a ver, ¿dónde está? Ahí tenemos una ejercitación que está en la página 3, ¿sí? Que dice, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esta palabra, a ver, ahí la estamos abriendo, ¿sí? Genitung, ¿se acuerdan qué significa Genitung? Ejercitación. Muy bien, eso, ejercicio o ejercitación. Eins. Tenemos, ¿ven que hay un 1 al lado de la primera palabra que aparece? Bien. Acá, en esta palabra, Genitung, ¿qué 2 letras podemos reconocer? Que ya vimos. Ah, no, perdón, 3. Ein. Yud. Yud. Tes. Tes. Perfecto. Bien. Excelente. Ahí tenemos Genitung. Ya las otras las vamos a ver un poco. Genitung eins. Uno se dice eins. Genitung eins. Entonces, se los voy a leer en Yiddish. No les voy a explicar todo, simplemente se los voy a leer. Tienen lo que quiere decir, lo tienen al lado. Dice: Der erklärt dem Aroisred von die weiter dicke Trafen und schreibt sie über handschriftlich. Handschriftlich. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que dice es anotar en fonética la pronunciación de estas sílabas
y reescribirlas en forma manuscrita. ¿Sí? Handschriftlich. ¿Alguien puede reconocer alguna palabra más o menos que le suena familiar Hand. en hand? Bien. Hand, mano. Hand. Hand es mano. Schriftlich es como en forma manuscrita, ¿sí? Pero ahí tenemos hand, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos me, tenemos te, tenemos que. Estas las pueden transcribir todas, ¿sí? Tienen que poner la pronunciación con nuestras letras y en su forma cursiva, ¿sí? Sí. Hasta ahí, fíjense de las que hay, las que hayamos visto, porque de repente tenemos también ta del lado izquierdo. Tenemos ta en tercer lugar. Tenemos en ese mismo et, ¿no? Perfecto. Entonces vayan buscando ahí las que sí pueden ya transliterar, ¿sí? Y pueden escribir en cursiva, ¿sí? Es verdad, tenemos ta. Sí, tenemos varias, ¿sí? Y después el resto ya lo iremos haciendo de a poco. Entonces, hoy, ¿qué letras incorporamos? Oisies. ¿Qué oisies incorporamos? Yud, Lamet, Kof, Kuf. La Kuf la habíamos visto ayer, ¿no? Ah, Bien, la habíamos visto ayer. Incorporamos no, la Yud y la Lamet. no, Lamet. ¿Y alguna más? la P. Pei. La Pei, Pei. que la vimos la Pei. Muy bien, la Pei. Sí. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. Eso es. Genial. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos No, yo bien? solo que también entendí que matzo meal es harina de matzá. Ah, muy bien. Ahí va, excelente. Sí, Estoy sí, como exacto. haciendo sinapsis de mi vida directamente. Sí, sí. Pero está bueno. O sea, me alegra. Sí, Me sí, sí. alegra. Genial, genial. Entonces, estamos y nos vemos mañana y... bien, esperen un segundo que les vamos a hacer un anuncio para que estén al tanto. Bueno, tengo dos cosas para decirles. Una, voy a crear un grupo de WhatsApp, así les puedo mandar por ahí todas las novedades, también para que avisen, por ejemplo, cuando vienen presencial, porque por ejemplo, si un día no viene nadie, para que Jasmine no venga, yo sola acá, por ejemplo, si se corta la luz o lo que sea, así es más efectivo que estar mandándoles mail, ¿sí? Yo igual ya tengo todos sus números porque lo tendrían que haber puesto cuando completaron la inscripción. Y pues otro aviso, mañana 15:30 está el primer taller del seminario, ¿sí? Que es virtual, que como están inscritos e inscritas, lo pueden ver. Hoy mandé el link al Zoom, así que bueno, si pueden. ¿Y lo vas a mandar de nuevo? Yo no anoté. Lo mandé hoy. A ver, ahora lo revisamos. Ah, bueno. Dale. Bueno, si ven que no recibieron, mándenme un mensajito o escríbanme antes de las 15:30 y nos vemos mañana. Excelente. Bueno, seid gesund. Seid Seid gesund. gesund. Seid gesund. Seid gesund. Bis morgen.